es la del agnóstico. ¿En qué consiste el agnosticismo? Antes de responder a la pregunta y de manera muy breve. Bien, normalmente el agnosticismo es una cuestión que suele generar dificultades. Se entienden cosas que no son por la del agnóstico. Luego, si hay ocasión, haré un muy breve recorrido histórico de cómo se llega al término, que aparece en fechas muy recientes, en el siglo XIX, de la mano de Thomas Huxley, que es un darwinista un tanto siniestro. Pero más allá de esas cuestiones históricas, en las que no voy a entrar ahora, hay que decir que el agnóstico no es deísta, no es pagano, no es escéptico, no es ateo y no es gnóstico, aunque tiene relación con todas estas formas de entender la religión. El agnosticismo, además, no es una religión y tampoco es una filosofía. ¿Qué es el agnosticismo? Es un personalismo. Eso significa que es muy difícil de desligar de la persona. No se puede tratar de meter a todos los agnósticos en el mismo saco. Ahora bien, si se escucha o se lee a un buen puñado de agnósticos, más o menos se puede y se sigue la historia, que ya digo que eso, si acaso en otro momento lo puedo referir, se puede llegar a unos puntos comunes que hay en casi todas las posturas agnósticas. En mi caso, que es al final de lo que yo puedo hablar, pero sabiendo que evidentemente el interés que tiene mi caso es solo en tanto que puede representar a otras personas que se sienten identificadas por la misma etiqueta, pues yo diría que soy agnóstico porque es la expresión más compleja del espíritu occidental hasta la fecha. Eso sería la razón dicha a grosso modo. Aparte de esto, diría que soy agnóstico porque creo, como Borges, que el paraíso tiene la imagen de una biblioteca, y creo también, como Borges, que hay que dudar de todo. Eso de que el paraíso tiene la imagen de una biblioteca puede parecer una butad borgiana, pero no lo es. Si acaso, más adelante retomaré el porqué. Pero, en cualquier caso, cuando digo que es la expresión más compleja del espíritu occidental, lo afirmo como un hombre del siglo XXI. Es decir, lo afirmo como alguien que ha llegado a un punto en que no puede negar la otredad, que creo que es el gran problema de las religiones tradicionales en el siglo XXI, que son concebidas, sobre todo las tres religiones del desierto, el judaísmo, que es la primera, el cristianismo, que es la segunda, y el mahometanismo, que es la tercera, son concebidas desde un punto de vista tribal, sobre todo el judaísmo, que es la que ya marca en las otras dos religiones este carácter, y de alguna forma conciben la historia de manera teleológica, dirigida de un inicio a un fin. Y creen que el papel del hombre en la historia es aquel que ha sido revelado por las escrituras, que dependiendo de cada caso vienen de manera más o menos directa de Dios. En el judaísmo y en el islam se cree que viene de manera directa, y en el cristianismo depende, hay distintas concepciones. Lo que sí está claro es que al haber 4 evangelios canónicos y otros tantos apócrifos, es un poco más difícil, y unas bastantes diferencias entre los testimonios de cada uno de estos evangelios, es más difícil defender esta postura. En cualquier caso, vimos ya en un momento en el que es imposible reconstruir ese tribalismo sin cegarse voluntariamente, y por lo tanto tenemos que estar abiertos al diálogo interreligioso los que pertenezcan a una religión, y los que no, nos vemos obligados a, en esa búsqueda hacia lo divino. Creo que este es un rasgo que hay que también recalcar de los agnósticos, que no se encuadran en el relativismo nihilista tan frecuente en nuestros días, porque precisamente el agnóstico no es ateo, que el ateísmo es una religión sin Dios, una religión materialista, que trata de acabar con las otras religiones. El agnóstico no está ahí, el agnóstico busca el absoluto, pero desde una postura que ya parte de la duda de su propia búsqueda. Y ahí encuentra la tradición. La tradición que precisamente un nieto de Thomas Huxley, aquel que es el que instaura el término agnosticismo en el siglo XIX, Aldous Huxley, su nieto, estudia como la filosofía perenne, el saber común que hay en todas las grandes tradiciones religiosas. Y el agnóstico está ahí, está en esa búsqueda, que no desprecia el saber perenne, que sabe que está ahí, que sabe que lo sagrado existe y que va hacia él, pero dudando de su propia búsqueda y sabiendo que el paraíso es una biblioteca y por lo tanto la totalidad está en ella,
pero es inaccesible para la breve vida de un solo humano. Y creo que con esto, pues de momento es suficiente.